¿Alguna vez te has detenido a pensar, y si todo aquello en lo que siempre creíste sobre la libertad, la elección y el poder del pueblo, no es más que una ilusión meticulosamente diseñada? Imagina, por un instante, que el mundo en el que vives no es más que un gran teatro, donde el público aplaude sin darse cuenta de que también forma parte del guión. Ortega y Gasset, uno de los pensadores más lúcidos e implacables del siglo XX, se atrevió a revelar una verdad que pocos son capaces de soportar. La democracia, tal como la conocemos, es una farsa cuidadosamente sostenida por la mediocridad de las masas. Desde pequeños nos enseñan que la democracia es el punto más alto de la civilización, el triunfo de la igualdad, el escudo contra la tiranía. Pero Ortega nos advierte, cuando todos tienen el poder, en realidad, nadie lo tiene. Porque en el instante en que la multitud se convierte en soberana, la razón es silenciada y la mediocridad se alza como un nuevo tirano, invisible, silencioso y por lo tanto, aún más peligroso. La pregunta que queda flotando en el aire, como el eco persistente de un sonido ya extinguido, es: ¿acaso tú también has sido hipnotizado por la ilusión democrática? Vivimos, según Ortega, en una época donde reina el hombre masa. Y no se trata de un hombre simple, sino de alguien que se conforma con ideas heredadas, con opiniones prefabricadas, con elecciones que ya le fueron preseleccionadas. La democracia, bajo esta mirada, no es el poder del pueblo, es el poder de un rebaño sin rumbo, donde pensar es un acto de rebeldía y cuestionar es una amenaza al confort colectivo. La verdadera tragedia no es la tiranía de un rey, sino la tiranía de millones que creen ser libres. Ahora, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces creíste haber elegido algo, cuando en realidad solo fuiste guiado a aceptar la opción que todos a tu alrededor ya habían validado? Esa es la trampa más sofisticada de la modernidad. Y Ortega, como un cirujano del alma social, expone sin piedad cada capa de esa mentira conveniente, provocando un malestar que no puede ser ignorado una vez que el pensamiento ha sido despertado. Si eres capaz de soportar el dolor que conlleva entender y enfrentar el espejo que Ortega nos extiende, prepárate. Porque en los próximos minutos descubrirás por qué la democracia no es lo que parece, por qué tan pocos se atreven a admitirlo, y por qué esta revelación puede transformar para siempre la forma en que ves el mundo, a las personas y a ti mismo. La verdad, para Ortega, nunca fue un objeto fijo, estático y absoluto. Por el contrario, es un proceso inquieto, un laberinto vivo, una construcción frágil que depende menos de los hechos y más de la perspectiva de quien los observa. La sociedad moderna, alimentada por la ilusión de igualdad absoluta, se ha vuelto ciega a esta premisa. La democracia, vendida como sinónimo de justicia, es en realidad un escenario donde el hombre masa asume el papel principal sin haber comprendido jamás el guión. Y cuando alguien que no entiende las consecuencias de sus actos adquiere poder sobre ellas, la tragedia se vuelve inevitable. Ortega no criticaba la democracia por amor a la aristocracia, ni por nostalgia de regímenes pasados. Su crítica es filosófica, estructural y brutalmente honesta. Observaba que el hombre masa, esa figura que se multiplica en las calles, en los parlamentos y en las redes sociales, no lleva en sí la responsabilidad que el poder exige. El hombre masa no se pregunta si es digno de decidir, simplemente se siente en el derecho, como si el simple hecho de existir bastara para gobernar el mundo. Y es en esa brecha entre tener derecho y ser capaz donde reside el colapso silencioso de la democracia. Imagina un barco a la deriva, donde el timón no fue entregado al capitán más experimentado, sino al pasajero más aburrido. La metáfora que Ortega construye es clara. La democracia, cuando se desvincula de la excelencia y del mérito, se transforma en un naufragio colectivo, lento, imperceptible y autoinfligido. Es la victoria de la cantidad sobre la calidad, de la conveniencia sobre la reflexión, del confort sobre la verdad. Y lo más cruel, la mayoría aplaude su propia ruina, creyendo que navega rumbo al progreso. Esta es la esencia de lo que Ortega llamaba la barbarie de la especialización. Un mundo donde el hombre, incluso sin tener una comprensión amplia de la realidad, se siente autorizado a opinar, decidir y moldear el destino común. La especialización fabricó hombres altamente capacitados en fragmentos mínimos del saber,
pero absolutamente ignorantes sobre el sentido del todo. La democracia, en estas condiciones, se convierte en un engranaje de repetición ciega, donde los votos sustituyen a los argumentos y la mayoría sustituye a la razón. Y quizá es en este punto cuando tú, que me escuchas ahora, empiezas a darte cuenta. La democracia no fracasa por culpa de políticos, partidos o sistemas. Fracasa porque nosotros, como sociedad, hemos abdicado de nuestra responsabilidad de pensar. Aceptamos la comodidad de la multitud, el calor de la aprobación colectiva, y enterramos la duda, ese acto solitario, incómodo y necesario, que distingue al hombre libre del hombre masa. Cuando todos piensan igual, es señal de que nadie está, en realidad, pensando. Es aquí donde la reflexión de Ortega se vuelve aún más incómoda, casi insoportable para quienes se enorgullecen de vivir en tiempos civilizados. Según él, la verdadera crisis no nace de la escasez de recursos, sino de la abundancia de opiniones vacías. La democracia se ha convertido en un gran mercado de ideas superficiales, donde el valor de una convicción no se mide por su profundidad, sino por su popularidad. La verdad, en este contexto, deja de ser buscada y pasa a ser votada. Quizá el aspecto más desconcertante del análisis de Ortega sea lo que él llama la facilidad vital. Vivimos rodeados de conquistas tecnológicas, de confort y conveniencia. La humanidad, anestesiada por los frutos de siglos de trabajo intelectual, ha dejado de comprender el sacrificio que toda verdadera elección exige. El hombre masa, por definición, rechaza el esfuerzo, desprecia la excelencia y desconfía de la profundidad, porque cada uno de estos elementos lo obliga a salir de la burbuja de certezas en la que se siente seguro. Ahora reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces has visto decisiones colectivas ser tomadas no en busca de lo correcto, sino por el simple deseo de evitar conflictos? La democracia moderna se ha transformado en esa diplomacia del conformismo, donde el consenso se volvió más valioso que la verdad. Y es precisamente en ese espacio de conveniencia donde la mediocridad se multiplica, camuflada de tolerancia e inclusión, cuando en realidad no es más que la renuncia a la responsabilidad individual. Ortega no veía a la multitud como un enemigo, sino como un síntoma. Una alerta silenciosa de que algo esencial se ha perdido, la capacidad de elevarse por encima del sentido común y mirar el mundo con ojos propios. Mientras el hombre masa actúa movido por impulsos colectivos, el hombre auténtico se dedica al estudio, a la duda y al perfeccionamiento personal. Esa es la verdadera aristocracia que Ortega defendía, no de sangre, sino de espíritu. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti comienza a cambiar. La idea cómoda de poder popular empieza a desmoronarse, dando lugar a una inquietud que ya no puede ser deshecha. Porque la verdadera libertad no nace del derecho al voto, sino de la capacidad de pensar más allá de la multitud. Y esa es una conquista solitaria, ardua, muchas veces impopular, pero absolutamente necesaria. El pensamiento de Ortega es una advertencia para aquellos que aún se atreven a pensar. Él veía la modernidad como una era marcada por la soberanía de la cantidad sobre la calidad, una época donde la multitud invadió todos los espacios, desde el gobierno hasta las artes, desde la ciencia hasta la educación. Y contrario a lo que se cree, esa ascensión de la mayoría no trajo justicia, trajo homogeneización. Todo lo que es diferente, todo lo que exige una interpretación profunda, es rechazado por el simple hecho de resultar incómodo. Y es en este punto donde surge la constatación más dolorosa. La democracia no es una conquista, sino una consecuencia. No es la causa de la libertad, sino el reflejo de la sociedad que la sostiene. Si la base de esa sociedad está compuesta por hombres que no aspiran a la excelencia, el resultado es inevitable. No existe sistema que sobreviva al colapso moral e intelectual de sus propios ciudadanos. La democracia es, en el fondo, el espejo de la mediocridad o de la grandeza colectiva. La gran cuestión que plantea Ortega es simple, pero devastadora. Lo que sostiene a una civilización no son sus leyes, sino el tipo de hombre que cultiva. Un pueblo que no exige de sí mismo más que comodidad, jamás podrá producir gobernantes que ofrezcan más que promesas. Y en ese círculo vicioso,
donde los líderes reflejan el nivel moral e intelectual de las masas, la democracia se convierte en una pieza cómica, trágica y previsible. Ortega no ofrece soluciones fáciles. Al contrario, su filosofía es una invitación al desconcierto, una provocación para que cada individuo abandone la falsa seguridad del colectivo y retome, en soledad, la tarea de pensar, estudiar y elevarse. Porque la verdadera revolución no comienza en las urnas, sino en el interior de cada conciencia que se niega a aceptar el mundo tal como es. Y en este punto, la pregunta deja de ser sobre política y pasa a ser sobre ti. ¿Hasta qué punto tus elecciones son realmente tuyas? ¿Hasta qué punto tus convicciones fueron construidas por reflexión y no por imitación? Aquí es donde comienza el verdadero viaje. No aquel que cambia gobiernos, sino aquel que transforma a hombres comunes en pensadores auténticos, capaces de ver más allá del velo democrático. El punto central de la crítica de Ortega se revela como un golpe quirúrgico contra las ilusiones modernas. La convicción ciega de que el simple hecho de ser parte del pueblo otorga a alguien autoridad moral sobre la verdad. Para Ortega, esto es un error monumental. El hombre masa no es peligroso porque tenga malas intenciones, sino porque es inconsciente. Actúa no por reflexión, sino por inercia. Y un mundo movido por la inercia está condenado a repetir los mismos errores, generación tras generación, bajo banderas y eslóganes diferentes. La democracia, en este escenario, es solo el elegante telón que oculta la tragedia silenciosa de la mediocridad institucionalizada. El voto, sin reflexión, no es un acto de libertad. Es simplemente otro ritual mecánico de una sociedad que ha aprendido a obedecer incluso cuando cree estar decidiendo. Lo que Ortega revela es que el peligro de la democracia no está en su teoría, sino en el tipo de hombre que la practica. Cuando la mayoría no aspira a la grandeza, la política se convierte en un espectáculo de mediocridad bien organizada. Esta constatación es como un espejo cruel que no perdona vanidades. Porque la idea de que el pueblo es soberano suena reconfortante, pero esconde un peso que pocos están dispuestos a cargar: la responsabilidad individual de elevarse por encima de lo común. Ortega creía que una sociedad solo es verdaderamente libre cuando los individuos que la componen rechazan la pasividad y abrazan la tarea dolorosa de pensar por sí mismos, aunque eso los aleje de la multitud. Y aquí se revela la ironía suprema. Cuanto más democrática parece ser una sociedad, más fácilmente es conducida por la manipulación, la propaganda y el conformismo. Porque el hombre masa, en su ansia de pertenecer al grupo, renuncia a sus convicciones más íntimas para vestir el uniforme del consenso. Y así, lo que debería ser una celebración de la libertad, se convierte en una rutina silenciosa de sumisión voluntaria. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si la democracia funciona. La verdadera pregunta es si nosotros, como individuos, somos capaces de funcionar dentro de ella, sin ser devorados por la inercia de la mayoría. Ortega nos ofrece una invitación perturbadora. O asumimos la responsabilidad de nuestra propia elevación, o seremos inevitablemente arrastrados por la mediocridad colectiva, mientras creemos ingenuamente que estamos ejerciendo el poder. Hemos llegado ahora al punto de ruptura, el momento en que la reflexión se vuelve inevitable. Ortega nos hace ver que el verdadero conflicto no es entre democracia y dictadura, izquierda o derecha, sino entre el hombre auténtico y el hombre masa. Esta es la verdadera lucha subterránea que moldea la historia silenciosamente, mucho antes de que se levanten banderas y se cuenten votos. El hombre masa, incapaz de soportar el peso de la libertad auténtica, busca refugio en la comodidad de la mayoría. Desea que otros decidan por él, que otros piensen por él, que otros carguen con la angustia existencial de tomar decisiones significativas. Y es precisamente en ese vacío donde sistemas como la democracia se vuelven frágiles, vulnerables a la manipulación, a las promesas fáciles y a las soluciones simplistas que evitan el trabajo intelectual y moral que toda sociedad necesita realizar. Ortega no escribía para las multitudes, sino para esos pocos que aún conservan el valor de pensar más allá de las apariencias. Su obra es un llamado para el hombre que todavía no se ha rendido al conformismo, que se niega a aceptar la vida como un flujo inercial
y que entiende que toda verdadera transformación comienza en el interior, antes de alcanzar cualquier sistema externo. La democracia, vista desde este prisma, es solo un reflejo del nivel de conciencia colectiva. Si la mayoría prefiere la ignorancia cómoda a la lucidez dolorosa, la democracia servirá solo como un disfraz elegante para el caos. Pero si por el contrario, los individuos se dedican a la difícil tarea de la autosuperación, entonces, y solo entonces, la democracia podrá cumplir su promesa original: ser un espacio de libertad responsable y no de conformismo perezoso. Y ahora que has sido conducido a través de este viaje de ideas, ahora que Ortega ha expuesto, sin anestesia, las fallas ocultas de aquello que muchos consideran el ápice de la justicia social, la decisión está, más que nunca, en tus manos. Permanecer dormido en la burbuja cómoda del pensamiento de segunda mano, o iniciar el difícil, pero liberador, camino hacia la autenticidad. Porque el mundo solo cambia cuando el individuo cambia. El hombre masa puede votar, puede gritar, puede marchar, pero solo el hombre auténtico puede transformar. Ahora que las capas de ilusión han sido removidas, solo queda enfrentar aquello que pocos se atreven a admitir. No es el sistema el que moldea al hombre, es el hombre quien moldea al sistema. La democracia, como Ortega desnudó, no es más que un reflejo. Un espejo que revela, sin piedad, el nivel de conciencia de la sociedad que la sostiene. Y si el reflejo que ves es incómodo, es porque el cambio no comienza en las urnas, comienza en ti. Mientras sigamos siendo hombres masa, viviremos como multitud, sin voz propia, sin dirección, solo como parte de un flujo ciego e incontrolable. La verdad, cuando por fin se revela, es siempre una invitación al desconfort. No hay regreso después de ver que la supuesta libertad ofrecida por el colectivo es, muchas veces, solo el disfraz de una prisión invisible. Ortega extendió su mano a través del tiempo para que tú, hoy, pudieras comprender. El precio de la autenticidad es la soledad del pensamiento independiente, y el precio de la libertad real es el coraje de alejarse de la multitud. La pregunta ya no es sobre la democracia, es sobre ti. ¿Estás listo para abandonar la comodidad de la mayoría y comenzar, por fin, a convertirte en quien deberías ser? Así que dime, con honestidad brutal, ¿vas a seguir repitiendo las opiniones que el mundo te enseñó a aceptar? ¿O vas a comenzar a cuestionarlo todo, incluso a ti mismo? Tu respuesta, aunque sea en silencio, definirá si este video termina aquí, o si es ahora cuando tu verdadero viaje comienza.